Punto de Ebullición es este programa donde contamos historias extraordinarias de personas comunes y corrientes a las que su vida les cambió. ¿Ok? Hoy tenemos una invitada especial desde Chile, es Rosemary Hernández, y les voy a leer su presentación. Es venezolana, psicóloga, madre, escritora, creadora, creativa e inmigrante. Vive en Chile desde el 2016 con su hija Laura. Aquellas expectativas de llegar al nuevo país a ejercer su profesión, como lo había hecho en los últimos años en su tierra natal, se vieron minimizadas. La realidad y varios rechazos laborales la llevaron al modo adaptación. Pero ella hizo más que adaptarse. No se conformó con ser parte de un grupo de empleados y un sitio de banquetes. La psicóloga se asomó y se mimetizó con la moza. Y desde allí, entre matrimonios y cumpleaños, fue armando lo que hoy es su primer libro y su proyecto profesional más reciente. Ella representa al título de su primera obra, La valentía de migrar. Bienvenida a Punto de Ebullición, Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora de coaching migratorio emocional y la autora de La valentía de migrar. Hola, querida. Wow, pero qué hermoso. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Qué hermosa presentación. Me siento así como muy, muy lindo con todo lo que acabas de leer, que me represente, que efectivamente cuando lo dice otra persona suena muy bonito. Bueno, bienvenida a Punto de Ebullición, Ros. Estoy súper contenta que estés aquí porque acabas de sacar tu primer libro. ¿Hace cuántos Así días? es. Hace unos días, ¿verdad? Sí, el 27 de marzo, hace 8 días, 9 días. Ya lo compré en Amazon, les cuento. Gracias. Muchas gracias. Está disponible, todavía sigue disponible ahora con la opción de que en algunos países van a poder adquirirlo impreso con tapa blanda. Amazon tiene algunas restricciones de envío para algunos países, pero en muchos ya está disponible. Así que quien siga con la idea tradicional del libro en físico puede adquirirlo o bueno, también por supuesto, hacerlo de forma digital es una muy buena opción. Claro. Bueno, la primera pregunta que suelo hacer en Punto de Ebullición es que nos cuentes cómo es tu foto del presente, en este momento. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Además del lanzamiento del libro, cuéntame un poco cómo estaba la foto del día de hoy de Rosemary. Mi foto está maravillosa en gratitud. Realmente esa es la sensación que me acompaña, gratitud. El mes de marzo todavía me está dejando muy buenos sabores porque hubo algunas cosas importantes. Mi cumpleaños de principio de mes, después hubo una invitación para hacer, bueno, el lanzamiento realmente del libro fue el acompañamiento de ser la portada de una revista que acá tiene un alcance en Perú, Ecuador, Argentina, incluso Chile. Así que bueno, estar en la portada, hablar de mi historia fue también maravilloso. Mi presente, sigo trabajando por el coaching migratorio o desde el coaching migratorio emocional, que es mi proyecto de lanza, atendiendo pacientes como psicóloga y siendo madre y sigo siendo migrante. Ok, mira, a mí me llamó mucho la atención, me pareció súper lindo leer, digamos que cuando migraste, en esos primeros tiempos, ya me contarás cuánto tiempo, estuviste trabajando en un sitio de banquetes y que justamente esa experiencia te lleva o te llevó a lo que estás haciendo hoy. Entonces cuéntame un poquito de eso, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Maravilloso. Bueno, por contar, comienzo por el principio. Yo llegué en el 2016 acá a Santiago de Chile después de haber tomado una decisión de emigrar en busca de mejoras profesionales. Yo hago mucho énfasis en esto porque muchas personas migraron de Venezuela, de mi país natal, en otras condiciones, con otra visión. Mi objetivo era crecimiento profesional y estaban dos opciones, o era Argentina o era Chile, por aquello de que ambos países tenían una representación de avances en la psicología bastante importantes en Latinoamérica. Y yo dije, bueno, Argentina o Chile, lo conversamos el papá de mi hija y yo en su momento, y él me apoyó y me dijo, yo preferiría que fuese Chile, porque además él tiene familia chilena,
Y me dice, ¿qué te parece? Me parece que es una mejor opción, así que yo decido Chile bajo esa premisa, ¿no? En esa condición. Por lo tanto, yo tenía la expectativa de que a mí Chile me estaba esperando, de que a mí me tenían las puertas abiertas, de que el campo laboral estaba listo para mí y que ellos iban a saber quién era yo porque yo era Rosemary, obvio, o sea, natural, es que menos, ¿no? Así que esa expectativa fue un choque con la realidad cuando tuve mi primera entrevista laboral para postular ni siquiera en el área clínica, sino en el área organizacional de selección de personal. Y la persona que me atiende, una psicóloga igual, chilena, me comenta después de la entrevista o durante la entrevista, bueno, primero había muchas cosas que no estaban bien. Primero, mi currículum estaba en un formato venezolano, en donde mientras más hojas, mejor, ¿no? Pero nada que ver con la realidad de un formato de síntesis curricular en otro país. Entonces, bueno, ella después que hizo mi revisión de mi libro, porque eso casi que era un libro, aquel se ve, me detiene y me dice, mira, nada de lo que está aquí escrito, esto es real. O no para mí, porque yo no te conozco, nada de esta experiencia sucedió en este país, así que no hay manera de comprobarlo. Así que eso fue mi primer choque con la realidad que me hizo decir, es verdad, pero además sus frases, su lenguaje y todo su lenguaje corporal y su manera de hablar conmigo fue muy dura, fue muy, mira, pega la realidad, llega, este es un país nuevo y aquí hay que demostrar lo que sabe. Así que bueno, de esa entrevista, después de un llanto, después de salir de esa entrevista y de un llanto acompañado de mucha cruda realidad, dejé a un lado el título, comencé a investigar qué era lo que tenía que hacer para poder ejercer y me dije, bueno, esto se pone en pausa, esto es un proyecto que no va a pasar ahora, se pone en pausa. Pero siempre pensaste se pone en pausa. Es decir, no Siempre dijiste, pensé, se pone en "No pausa. hago otra cosa, o voy a estudiar otra carrera, o para ti era una pausa y ya". Siempre pensé que fue una pausa, siempre pensé que habían otras cosas que yo podía hacer pero Ujú. nunca me imaginé a lo que llegué luego. O sea, puedo hacer cualquier otra cosa, pero dentro del área de la psicología siempre me imaginé como, bueno, quizás no voy a hacer clínica, quizás no es organizacional, pero algo de la psicología que hay, capacitaciones, relatorías, que eso yo lo hacía también en Venezuela, pensé que por aquí podía hacerlo igual. Pero también me encontré con otra realidad y es el que a mí nadie me conoce. ¿Cómo voy a dictar un taller a alguien, a personas que no saben quién soy? Es como, no, todavía no es por aquí. Así que allí es en donde entré a la realidad de buscar oficios. Entonces surge en un grupo de WhatsApp donde yo estaba, que comencé a solicitar que me ingresaran a grupos de WhatsApp de empleo y había una persona que justo un fin de semana, un sábado, así de la nada, escribe diciendo necesito mozas, aquí en Chile le dicen garzonas, para una actividad, un evento. Necesito que básicamente sea mujer, que tenga un pantalón de vestir negro, zapatos negros de vestir y una camisa blanca manga larga. Eso es todo lo que se necesita, así que el que quiere, que me escriba por privado. Le escribí por privado y le dije, mira, yo nunca he hecho esto, pero lo podemos intentar. Me dice, no necesitas experiencia, tranquila, esto es lo más sencillo del mundo. Estas son las coordenadas, este es el lugar donde vas a llegar, te van a pasar buscando. Y así comenzó mi primer trabajo en ¿Y te esta acuerdas banquetera. con qué emoción ibas a esa primera noche con tu pantalón negro y tu camisa blanca? Sí, hasta hay una foto, porque yo cuando me vi vestida, lista para salir con una bandeja y con todo esto, fue como, wow, la emoción, me dieron ganas de llorar. Fue un duelo, literalmente en ese minuto tuve una sensación de pérdida y con mucho dolor de esto no estaba dentro del plan, esto no era lo que yo pensaba que iba a pasar. Así que esa primera sensación fue una sensación de duelo, dolor, acompañado a nivel emocional. Pero después que lloré, me lavé la cara y dije, bueno, esto quedará para la historia y en algún momento servirá para algo. De verdad que mi momento en ese minuto fue muy acompañado desde, bueno, esto es por alguna razón, algo tendrá que ver.
Esa primera noche fue una experiencia muy dura porque acababa de dejar a mi hija con unas amistades que se iban a quedar con ella toda la noche y que iba a ver a mi hija al día siguiente, cosa que no había sucedido en otras condiciones. En Venezuela ella en el único lugar donde había dormido fuera de casa era con su papá. Así que además de estar trabajando y con la cabeza, mi hija en ese momento tenía 4 años y entonces era como qué estar haciendo, se durmió, no se durmió, eran las 11 de la noche, yo trabajando, 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, y a esa hora fue que finalizó la actividad, y a esa hora buscar a mi hija fue casi que ¡oh! En salir corriendo y encontrarla. Así que ese fue mi primer, allí comienza la historia. Ese fue realmente el inicio de todo lo que luego acompañó a un proceso de transformación y de, lo digo con bastante sinceridad y humildad, porque eso fue no solamente lo que me había dicho la psicóloga en la entrevista, sino además este encuentro con una Rosemary que estaba viendo en el espejo, que no era lo que yo me imaginé cuando dije, esto queda para otras opciones, trabajaré en algo más. Dije, bueno, si esto es lo que hay, aquí será. Así que bueno, eso fue mi primera noche. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando allí? Mira, en la banquetera estuve desde un enero, porque eso pasó en enero, febrero, como hasta junio de ese año. Fueron casi 6 meses todos los fines de semana, de viernes a domingo, de viernes para sábado y de sábado para domingo. Ese era el ingreso extra que al inicio era mi primer ingreso. Cabe destacar que esos primeros fines de semana, esos primeros 3 meses, ese era mi sueldo base, mi sueldo principal porque gracias a los ahorros podía completar lo demás. Pero después comencé a trabajar en oficina, trabajando como asistente de una empresa, y junto con el trabajo de lunes a viernes salía a las 4 de la tarde y luego buscaba a mi hija, la llevaba a la casa de unas amistades que eran las que me ayudaban, y después de allí me iba a la banquetera. Entonces era de lunes a viernes en oficina y viernes, sábado, hasta el domingo en la mañana en la banquetera. Y en ese momento, ¿dónde estaba la psicóloga? Es decir, ¿la pusiste en pausa? ¿Seguías atendiendo pacientes en línea de pronto? ¿Cómo hiciste? Allí es donde entonces comienzo a reinventarme. Resulta que cuando tuve esta primera noche de trabajo con los chicos de la banquetera, tuve una primera información que me dio ese evento. Y claro, lo que pasa es que no sé si le pasa a otros colegas psicólogos o a otros terapeutas en general, pero uno nunca se quita esta investidura. Y yo estaba allí escuchando muchas historias, era típico el saludo porque había un reconocimiento muy identificado de la cantidad de personas que había de un 100% de trabajadores, un 80% éramos migrantes, en donde ese 80% estaba dividido entre venezolanos, haitianos y peruanos, y ese otro 20% eran los jefes, que eran chilenos. Entonces, población joven, casi todos o en su mayoría, y esta población migrante estaba dividida. Los peruanos estaban en la cocina, todo lo relacionado a la preparación, al armar la comida, lo que se iba a salir, lo que se sacaba a la presentación del evento. Los haitianos, generalmente hombres, no había mujeres, se encargaban de montar el escenario, era las carpas, las mesas, todo lo que tenía que ver con el montaje. Y las venezolanas, y hago el énfasis de que éramos muchas mujeres, la mayoría eran las que atendíamos a las mesas. Y hago este énfasis porque luego entendí por qué esto pasaba. Y resulta que había una tendencia ya para ese momento de que las venezolanas teníamos una buena apreciación física que era agradable y de atención al cliente era la mejor imagen que podía tener la banquetera. Eso después lo entendí. Pero bueno, éramos entre hombres y mujeres de estas tres nacionalidades, haitianos, venezolanos, ecuatorianos y peruanos. Estas tres nacionalidades eran las que estábamos. Y era la pregunta inicial de dónde vienes, cuántos años tienes, y cada quien comenzaba a contar su historia. Los haitianos con un poco de dificultad con el español, pero igual se acercaban y conversaban con nosotros. Y estas historias eran totalmente distintas a la de los peruanos, por ejemplo, o por supuesto a la de los venezolanos que venían con otra cantidad de historia diferente y de acuerdo a las edades. Así que a partir de allí yo en silencio, muy en silencio y muy observadora comencé a escuchar, pero a notar que algo estaba sucediendo.
Y era que todos repetían cosas muy similares. Me vine por mi familia, dejé a mi esposa, a mis hijos, me vine con mi esposa y estamos durmiendo en la casa de un hermano, me recibió un amigo, o otras historias no tan agradables como me dijeron que me iban a recibir y no me están recibiendo y ahora duermo en el piso del apartamento de una persona que después me ayudó. Entonces comenzaron a estas historias a resonar de una manera diferente y yo dije, aquí hay algo que a nadie le dijeron. Y era que aquí necesitábamos más allá de dinero y de papeles, era algo emocional. Aquí nadie nos dijo esto. Claro. Mi historia era distinta, pero aún así la historia de ellos me movía. Y yo decía, yo agradecía todos los días a Dios que a pesar de mi historia, yo podía escuchar esta historia porque yo decía que había algo que podía hacerse. Allí comencé a reinventarme. Con estas historias comenzó la sensación de que algo se podía hacer con esto que estaba sucediendo. Esta palabra es clave y es clave normalmente cuando hablamos de migración, pero en tu historia es súper clave hablar de la reinvención. ¿Cómo fue que empezó este tema? Porque lo leí en el libro, pero me encantaría escucharlo contigo, de empezar a hacer sesiones con tus compañeros. ¿Cómo fue esas primeras veces? ¿Cómo se te ocurrió además la idea? A ver. Después que comenzaron estas historias a surgir y comenzamos a conocernos, ya el grupo ya se estaba generando cierta amabilidad, ¿no? Ya no era solamente que nos veíamos todos los fines de semana, sino que además teníamos esta necesidad de contar y conversar sobre lo que nos pasaba. Esa necesidad de ser escuchado comenzó a ser el factor que generó que yo comenzara a estudiar sobre el duelo migratorio. Así que yo comencé a investigar, a revisar qué estaba sucediendo, cómo se podía manejar esto a nivel de emociones, qué era lo que ocurría en un migrante, porque nuestra experiencia era nada, ninguna realmente, o en mi caso, así que más allá de saber que teóricamente había algo que se llamaba migración, no lo conocía. Así que comencé entonces con estas personas a escucharlas y cada vez que yo regresaba a final de cada fin de semana, yo me ponía a revisar y a estudiar qué podía utilizar para escucharlos y no solamente escuchar, sino hacer trabajo con ellos. Siempre desde la idea de que yo no era psicóloga, porque en ningún momento me quise exponer a decir que era psicóloga porque no lo podía ejercer aún. Así Pero ellos que, sabían que tú en, eras psicóloga. ¿cómo? Ellos sí sabían que tú eras psicóloga, tus compañeros. En ese momento nadie. Yo se los vine a decir mucho tiempo después. Pero en el momento que comencé a hacer estas actividades de dinámicas, Esta porque película la podemos hacer para Hollywood y la protagoniza Jennifer López. tal cual. Ya la vi, Jennifer López ahí. Que ya tiene una parecida, o sea, tiene una de estas de, me acordé por esa. Pero bueno, y entonces ellos no sabían y tú empezaste a hacer algunas intervenciones. A Y ver. yo comencé exactamente a utilizar conocimientos que ya manejaba, que había hecho con actividades grupales. En Venezuela había trabajado en diferentes ámbitos de actividades grupales, individuales. Tenía varias herramientas, programación neurolingüística, psicoterapia humanista. Tenía algunas cosas, yo dije, esto lo vamos a poner en prueba. Además, a medir un poco el alcance. Además, yo justo antes de venirme para Chile había hecho una certificación de coaching motivacional y yo dije, de alguna manera esto me va a servir. Y bueno, efectivamente fue lo primero que hice. Con todas estas herramientas de coaching, de programación neurolingüística y de psicoterapia humanista, comencé a utilizarlas para hacer actividades. Comenzamos a hacer grupos, a hacer intervenciones grupales. La gente hablaba, reía, lloraba. Al final se generaba un nivel de contención súper interesante porque la gente, más allá de que me diera solución, lo que necesitaban era ser escuchados. Y cuando escuchaban la historia del que estaba al lado, era sentir como, esto no me está pasando nada más a mí, hay quienes también están necesitando ser escuchados. Y también adicional, surgió algo bonito, que fue que comenzaron a generarse espacios de apoyo. El que ya había mejorado su condición de trabajo seguía yendo a estas actividades por ingresos extras y después le decía, oye, conseguí trabajo, están buscando trabajo, están buscando personal en mi trabajo, dame tu currículum. El que se había quedado sin lugar donde dormir, venían estas otras personas y le decían, tengo un lugar donde puedes dormir, donde puedes irte y arrendar. Y comenzaron ya después las conversaciones eran, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos?
había una cordialidad súper hermosa que se fue generando con el tiempo y estas actividades hacía que eso pasara, que no nos viéramos como solamente trabajadores para una banquetera, sino en el momento que descansábamos, tener estos espacios para drenar, escuchar y además contenerte y contener al otro. Fue mágico, de verdad fue mágico. ¿Y en qué momento hacían las sesiones? O sea, después de trabajar, y Había como para decir, bueno, tal, aquí. durante toda la noche, nosotros trabajábamos y nada más teníamos un espacio de descanso y era cercano a las 3 de la mañana. En ese momento era cuando hacíamos estas actividades. Todos salíamos a descansar y generalmente quedaban solamente como los jefes. Todo el resto de los empleados que nos quedábamos afuera y en ese espacio era que hacíamos esto, 3 de la mañana, 4 de la mañana, dependiendo del evento. Y a esa hora, con cansancio, con agotamiento, con trasnocho, porque ya probablemente veníamos de una noche de trabajo anterior, en ese momento ocurría esto. Y no, la primera vez que lo hiciste, a ver, me da curiosidad saber qué te dio temor como proponer la actividad, no sabías qué respuesta ibas a tener. Es decir, ¿cómo lo propusiste? Comen- Comenzó con el grupo de venezolanos. Sabes que solemos tener como esta característica más cordial y chicharachera, una palabra muy venezolana. Así que comenzó con el grupo de venezolanos. Estábamos reunidos conversando. Algunos estaban comiendo lo que nos permitían, porque en algunos eventos nos permitían comer en estos espacios. Así que mientras estábamos comiendo, otros tomándose las bebidas y estábamos conversando, yo les digo, comienzo a hablar, pero fue una intervención que salió muy espontánea. Yo le digo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Y le digo a la otra, esta es una pregunta que cada uno va a responder y es algo rapidito sin pensar. Así surgió la primera dinámica. Cuéntame, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Y con este grupo de venezolanos, luego esto surgió con se comenzaron a acercar los peruanos, después se acercaron los haitianos y a los jefes les comenzó a generar curiosidad qué hacíamos, porque cada vez que nos reuníamos era más grande el grupo, eran más personas las que participaban y en esos espacios era como, ¿qué están haciendo? Pensaba que estábamos haciendo un sindicato, pero nada que ver, no era nada de eso. Aterrorizada, ¿y qué pasa aquí? Sí, pero no era nada de eso. Así que hasta incluso comenzamos, yo había hecho algo de yoga de la risa en Caracas, en una oportunidad hice una formación de yoga de la risa y comenzamos a hacer yoga de la risa, comenzamos a hacer actividades para que después al finalizar este espacio de contención se sintieran mucho más tranquilos y no se sintieran como movidos emocionalmente, sino que además pudieran irse con esta sensación de tranquilidad y cerrábamos a veces con risas, a veces con bailes. Claro, era muy informal. La idea no era un espacio terapéutico formal, así que era solamente cosas que se fueran dando. A algunos se les ocurría, no sé, había una población importante de venezolanos, pero maracuchos, y es pues muy característico que los maracuchos en Venezuela son, o los maracuchos de Venezuela, son muy de risas, muy de exagerar algunas cosas, contar chistes, usar mucho el humor. Así que con muchas actividades que ellos después agregaban, terminábamos la actividad y nos reíamos, nos comenzamos a poner nombres, comenzamos a utilizar como ciertos apodos como para identificarnos. Y allí comenzó la curiosidad de, tú eres psicóloga, ¿verdad? Le digo, no, yo no soy psicóloga. Siempre me mantuve en secreto del tema del psicólogo hasta que un día les dije, yo no soy psicóloga para Chile, pero sí soy psicóloga en Venezuela. Y allí ellos comenzaron, oye, pero yo necesito una psicóloga, es que de verdad que mi hermana, que mi hermano. Y comencé allí, ya yo estaba haciendo mis espacios de atención psicológica online. Y después le dije, ¿saben qué? Yo estoy haciendo coach migratorio. Y eso hasta ahí, no le había puesto el emocional. Yo le digo, estoy haciendo coaching migratorio. Y para ellos era como, ¿pero qué significa eso? Le digo, es más económico que una sesión psicológica. Ah, nada, perfecto, yo lo quiero. Entonces, allí comencé a poner a prueba las actividades que se podían llevar a cabo en una sesión individual. Ya tenía un esquema de lo grupal y después comencé a buscarlo a nivel individual. Si tú miras a la distancia, digamos, esas reuniones a las 3 de la mañana, en medio de servir una mesa y en medio de lavar platos, ahora, con los ojos de hoy,
¿Cómo lo ves? ¿Qué te pasa cuando miras esa imagen? ¿Qué sensación te da? Hay una sensación de cambios, de transformación, pero además de gratitud, porque en algún punto también entendí que el hecho de que yo fuese psicóloga y llegara a este país, era normal que yo no fuese directamente a atender pacientes, porque yo para poder ejercerlo en Venezuela estudié 5 años y me preparé para atender pacientes, para atender personas que iban a hablarme de cosas que yo, por ejemplo, podía conocer, de realidades que me eran conocidas. Pero ¿cómo iba a poder ayudar a las personas atravesando yo también mi proceso? Así que fue un punto de crecimiento que fui acompañada sin que ellos lo supieran. Entonces yo me fui trabajando emocionalmente y fui transformando algunas cosas que también me servían mientras ayudaba a otros. Yo tenía mi terapeuta y mi terapeuta junto conmigo veíamos esto de una manera como, wow, qué interesante cómo lo estás observando, desde dónde lo estás mirando. Es más, hay una frase de Quirón que siempre va acompañada de esto que genera para la atención y el acompañamiento, y es que el sanador herido tiene más empatía, ¿no? Y Quirón exactamente hizo eso. Y yo me sentía así, yo estaba curando mis heridas, pero también estaba ayudando a sanar a otros. Así que así veo esa imagen. ¿Y cómo recuerdas tú, en qué momento recuerdas tú que dijiste, nada, no sé, esto lo tengo que convertir en un libro o esto yo lo quiero convertir en este concepto que se llama el coaching migratorio emocional? O sea, ¿cómo fue ese punto donde dijiste, estoy creando algo, aquí está, algo está pasando? Cuando comencé a utilizar las redes sociales para hablarle a la gente que yo estaba acá estaba en Chile, que me había ido de Venezuela, lo comencé a hacer desde Gotas de Bienestar en Chile, así se llamaba mi cuenta de Instagram inicialmente. Y a través de allí hablaba era del duelo migratorio. Con el tiempo que esto comenzó a tener forma, lo comencé a identificar y dije, bueno, esto se va a llamar de esta manera y lo bautizo como coaching migratorio emocional cuando ya yo estaba atendiendo a personas en la sesión 1 a 1 para diferenciarlo del coaching migratorio que personas hacían en asesorías migratorias de temas relacionados a papeles, documentos, etcétera. Entonces, para diferenciarlo, utilicé esa coletilla de emocional. Entonces, ya no era coaching migratorio, sino era coaching migratorio emocional. De allí surge esa primera parte. El libro nunca lo pensé, la verdad. El libro surgió hace 2 años, la idea surgió hace 2 años cuando me di cuenta que yo podía contar esta historia, podía hablar de lo que yo estaba creando y de alguna manera generar esto que estaba usando como una estrategia, una herramienta, un método para en pandemia brindarle herramientas a personas que estaban haciendo asesorías migratorias y durante la pandemia estaban emocionalmente muy cargados. Y yo dije, pero esto sirve. O sea, esta es una estrategia que ellos también pueden tener y que ellos pueden ayudarse para ayudar a otros. Esto por aquí es. Ahí surgió la idea del libro, pero previo, ni idea, te juro que ni lo había pensado. Claro. Tú lo cuentas ahora y pareciera que, o por lo menos desde afuera, pareciera que viviste pacíficamente, digamos, como esta temporada. Si tú me cuentas ahora cómo lo vivías, o sea, había esta paciencia de decir, esto va a pasar o lo voy a lograr en algún momento, esto me va a servir para algo, o había otros momentos donde decías, no sé, esto, no sé a dónde va a llegar, o sea, cuéntame cómo lo transitaste. La verdad es que hubo muchas crisis personales en el proceso, no fue tan fácil como se dice. Claro, uno cuenta los resultados, pero el proceso tuvo sus desafíos importantes. Madre soltera, con pocas redes de apoyo, teniendo que vivir en un día a día, juntando un peso con otro peso para poder llegar al final de mes, generaba una sensación de angustia todos los meses. Sumado a eso, el tener que mantenerme en un ritmo de vida que pudiera atender a mi hija, pudiera hacer las cosas que tenía que hacer, emocionalmente me desgastó mucho. Debía haber bajado más de 10 kilos, no sé, fue físicamente una necesidad, o sea, un desgaste importante.
Y me hice consciente de eso cuando un día estábamos para un diciembre comprando ropa y mi hija me dice, mamá, pero tú sí estás flaca. Yo ni me había dado cuenta, o sea que ni me había dado la oportunidad de verme en el espejo los cambios que estaban ocurriendo. Así que en ese momento dije, no, esto me está cobrando una factura importante, una factura emocional importante. Pero muchas personas me han preguntado, ¿pensaste regresarte? Nunca. Y no por ego, no porque Venezuela me había votado, todo lo contrario, insisto, yo decidí buscar otras condiciones y iban hacia lo profesional. Pero en el camino fui encontrando ángeles, personas que me fueron acompañando y me fueron dando esta contención de tranquila que aquí cuentas con mi apoyo, hay estrategias o sea, habían espacios en los que comenzaba a sentir que ella iba creciendo. Ya la banquetera cuando la dejé, mi hija fue un motor importante, ella lo sabe, yo se lo hago ver, porque cada vez que nosotros caminábamos por un restaurante, por ejemplo, y veníamos de Venezuela a poder hacerlo, de entrar a un restaurante y comer, no era siquiera imaginado que íbamos a entrar a un restaurante cuando teníamos lo justo para lo necesario. Entonces, ver un restaurante que mi hija me preguntara, mamá, ¿cuándo vamos al cine? Mamá, ¿cuándo vamos a ir al restaurante? Mamá, yo quiero comer McDonald's. Mamá, yo quiero ir, esas cosas que solíamos hacer y que no había para hacerlo, era lo que me impulsaba como, esto no puede quedarse aquí, esto tiene que mejorar. Así que eso era como el motor que me mantenía constantemente enfocada, con cierto nivel de proyección. A veces me sentía muy frustrada, pero sentía que en algún momento todo iba a tener sentido. Pero es que lo interesante para mí de hacer este proyecto de Punto de Ebullición es justamente eso, es contar no solo el lado A de la historia, que por supuesto lo celebramos, y en este caso yo lo celebro contigo, que es tu libro, el proyecto que tienes de coaching, sino también entender el lado B, que es el lado que de alguna manera nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a todos los que estamos escuchando a aprender de la historia de nuestros invitados. Ya 7 años en Chile, ¿no? Así es, 7 años. Ok. Cuando tú lo ves a la distancia, porque parte también del programa es un poco hacer radiografía y retrospectiva, cuando tú te ves, digamos, como con esas expectativas que tenías, además a mí me encantó algo que dijiste, eh, como que de alguna manera el país no estaba preparado para ti en ese momento. Cuando lo ves hoy a la distancia, ya con el libro en las manos, ya también aplicando toda este conocimiento del coaching. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo te ves? Todavía lo estoy procesando, la verdad, Raiza, qué decirte que lo estoy manejando desde que sí se pudo, de que efectivamente había algo que tenía sentido que ocurriera de la manera en la que ocurrió, que todo, absolutamente cuanto pasó, me permitió llegar a este punto y que, claro, efectivamente mientras estás transitándolo no se ve con claridad, pero sabes que era importante ahora. Y como me lo preguntas en retrospectiva, digo, bueno, todo fue perfecto, todo pasó en el momento que tenía que pasar, de la manera que tenía que ocurrir y ahora, con todas las piezas armadas de un rompecabezas listo, puedo ver y entender qué era lo que tenía que suceder. Y lo agradezco. Qué Los lindo. días de llanto, las noches de trasnoche, el esfuerzo, todo, lo agradezco. Me encanta escuchar estas historias que son transformadoras, que siento que aprendo mucho en este espacio y lo agradezco un montón. La verdad, te agradezco mucho el tiempo y el cariño. Nos conocemos hace mucho tiempo y nos hemos seguido en redes desde hace tiempo también y te manifiesto todo no sé, mi admiración y todo mi cariño por estos logros que has hecho y especialmente creo porque soy mamá y me conecto ahí contigo, por cómo ha crecido Laura, porque yo a Laura la he visto crecer, bueno, desde chiquitita y me maravilla. Entonces, de verdad te agradezco un montón que hayas estado aquí y de mamá a mamá te digo que te entiendo y que te admiro un montón. Muchas gracias, Raiza. Yo también encantada de que este espacio se haya podido dar porque además me conecta con una parte muy bonita de mi historia
y de haber podido crecer de la mano de información que me pudiste ofrecer y que todo ha valido la pena, de verdad. Toda esa información está hoy teniendo mucho sentido en mi vida. Así que gracias por el reconocimiento y el espacio en especial de todo lo que se ha logrado. Mira, vamos a cerrar con un pequeño regalo que me gusta hacer para el final. Yo tengo un dado digital acá y te voy a pedir que me digas ya para lanzar el dado a ver qué número te toca. ¿Sí? Ahí está. Ya. Sí, ok. A ver. Sale el ¿Se 5. detuvo solo? Ajá. Ok. Funciona así. Ok. Ok. El regalo, una frase para ti que dice, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. Sí, creo que es justo lo que resume lo que acabas de decir tú. Y lo último que hacemos es un cuestionario, que es un ping-pong. Yo te hago una pregunta corta, tú me lanzas una respuesta corta. ¿Te parece? ¿Estás lista? Me parece. Sí, adelante. Ok. ¿Qué es lo mejor de toda tu historia, de lo que te pasó? ¿Qué es lo mejor? Haber migrado. Sí, sin duda. ¿Qué es lo peor de lo que te pasó? Haberme sentido sola muchas noches. Ok. ¿Alguna lección que tú puedas sacar en este momento? Mi lección en este momento que hay situaciones difíciles que tienen sentido después que las transitas. Ok. ¿Lo vivirías de nuevo? Todo, incluso las pérdidas. Todo. Bella. Y la última, ¿estás lista para el siguiente punto de ebullición? Estoy totalmente lista. No sé qué venga, pero sí estoy lista. El libro se llama La valentía de emigrar y ella se llama Rosemary Hernández Valabella. La pueden encontrar en Google.